Enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, dijo Jesús a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe la enseñanza viene a mí. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 44 al 51. Llega un momento en que la evangelización, la comunicación de la palabra de Dios, la persecución, la presión de ciertos estratos sociales provocan una dimensión universal de evangelizar. Aparecen cantidad de personas que no eran admitidas en el culto mismo israelita y se hacen parte de la misión de los apóstoles que ellos mismos están predicando. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 9 de mayo, año 2019. Meditar en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles e ir conociendo la realidad de la iglesia que somos nosotros mismos. Alguien decía en la historia que la persona que no reconoce lo histórico está condenada a repetirlo. El que no se adentra en la historia misma del cristianismo y cómo los apóstoles fueron superando los obstáculos, fueron llegando a más comunidades, se producen cantidad de conversiones y aparece en el fondo de toda la acción la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cómo el Espíritu Santo de Dios permite ir viendo desde ese momento una iglesia con su carácter universal, cuando hoy en día hablamos de un credo niceno-constantinopolitano del siglo III de la historia que habla de una iglesia que creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pues esa iglesia es universal y aparece allí centrada en ese trabajo apostólico donde los personajes comienzan a aparecer históricamente y comienzan a romper los esquemas, las rivalidades que tiene la misma comunidad en ese momento. La evangelización, por ejemplo, la conversión de Saulo, que es un fanático fariseo y perseguidor de la iglesia, y se convierte en el gran apóstol de los gentiles. Por ejemplo, la conversión de Cornelio, el extranjero profano e incircunciso, que provoca como que el reproche de los circuncisos y toda una problemática del momento. La insistencia de hablar de un etíope que es eunuco y que lee la palabra pero que no la entiende y se hace bautizar. Hay algunos casos que van golpeando el pensamiento y la profundización de la importancia de tener una mente muy universal cuando se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que provoca la conversión de las personas. El Espíritu de Dios es el que entra en cada persona. No soy yo el que convierte a las personas, ni es mi palabra la que la convierte, es la palabra de Dios que le llega a las personas. El capítulo 8, a partir del verso 26, en el libro de las Actas de los Apóstoles, está la experiencia del etíope eunuco y se encuentra con un buen personaje en su vida que tiene el Espíritu de Dios y que se deja guiar por el Espíritu de Dios, y ese personaje se llama Felipe y aparece en esta vida de este hombre leyendo el pasaje de la Escritura que dice: guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Aunque todos lo humillaron, fue revocada su condena. ¿Quién podrá contra su descendencia? La pregunta que se le ocurre a Felipe es: ¿usted entiende lo que está leyendo? ¿Palabra de Dios? ¿O no la entiende? Y el eunuco, que es etíope, le contesta: ¿y cómo voy a entender
si nadie me lo explica? Y Felipe se toma todo el tiempo para explicarle la palabra. Es un etíope, es un eunuco, es una persona que no es admitida en el culto israelita y sin embargo la palabra de Dios lo convierte en otra realidad. Detiene la carroza donde van viajando, aparece el agua, se hace bautizar. Una vez bautizado, entra en una dimensión nueva esta persona con el Espíritu de Dios. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que siguió su viaje lleno de alegría. ¿Cómo aprenderle eso a la Biblia? De que la palabra de Dios no es para cerrarle la vida a los demás. La palabra de Dios es para anunciarla y dejarla que corra según el Espíritu de Dios. La misión y la responsabilidad de el que predica, el que es apóstol, el que es discípulo, el que es misionero, es solo explicar la palabra, lanzar la palabra y dejar que la palabra tome su acción en cada persona de acuerdo a cada situación. Así lo hace también el Hijo de Dios. Es exactamente el mismo método del Señor. Jesús de Nazaret le dice a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre, y lo resucitaré en el último día. Todo se cumple de acuerdo a mi Padre, solamente tendrán que creer en lo que les estoy diciendo. La palabra de Dios, bien anunciada, permite ver esa dimensión universal de la Iglesia.